Tú has tenido siempre mucho interés por los estados de conciencia, algunos de ellos alterados, y te has movido con singular destreza por esos estados de conciencia. Tú has pasado, y eso se aprecia muy claramente leyendo tu libro, por 3 estados de conciencia ideológicos. Un primer estado de conciencia cristiana, un segundo estado de conciencia roja y un tercer estado de conciencia, bueno, este es liberal. Cierto. La conciencia cristiana viene de la profundidad con la que yo quise entender, y efectivamente entendí, que del Dios primitivo, el Dios Padre, había habido una revolución dentro de la propia Iglesia, dentro del sentimiento del hombre, que hizo que la severidad de la ley, que era digamos el signo, el símbolo del Padre, el símbolo del gran rector, del gobernador del universo, había dado paso al reino del Hijo, que era el reino del sentimiento, el reino de, bueno, en vez de lo prescrito, pues el amor. Eso me gustó y estuve mucho tiempo anclado en eso, es decir, en lo que le había impreso el cristianismo y la figura de Jesús al judaísmo. Pero luego aquella España, acuérdate de lo que fue aquella España, nacional católica, con los grises, que eran los únicos gordos de un país donde toda la gente que no fuera alta burguesía era esmirriada, delgada y con aspecto de salir de las urdes. Pues claro, no nos bastaba y nuestro cristianismo se convirtió inmediatamente en marxismo. Marxismo libertario, más o menos anarquista. Y ya induvimos, gracias a Dios, ni tú ni yo nos metimos en organizaciones terroristas, pero fue por un tris, porque en aquel momento perdimos el sentido del valor de la vida del prójimo, e incluso de la propia. Creo que es una de las épocas más delirantes de las recientes que ha pasado el espíritu humano, pero como luego no hicimos daño a nadie, creo que le metimos un magnífico impulso a la ética, a la estética, a la aventura. Todavía ahora es inaudito como los diseñadores de moda creen que están descubriendo cosas y no son más que las viejas faldas largas de las señoras hippies o los grandes cinturones o los colores, todo esto. Hay mucha falta de inspiración en el mundo que no rompe y nosotros rompimos. Lo que pasa es que ahora, Fernando, si nos ponemos a pensar en las tontorronadas que estábamos diciendo, pues claro, a mí me da un poquito de sonrojo. Seguro. Antonio, en tu libro está muy claramente descrita algo que yo llamaría la confusión tipográfica de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se lleva a cabo en nombre de la libertad, con minúscula, y poquísimo tiempo después de que estalle, esa libertad con minúscula pasa a ser libertad con mayúscula, se deifica. Lo mismo sucede con la razón. Se hace también el nombre de la razón con minúscula, la razón ilustrada, y prácticamente al día siguiente de la toma de la Bastilla, la razón se escribe con R mayúscula y pasa a ser una diosa. Es decir, en nombre de la secularización se produce todo lo contrario, una confesionalidad de la revolución. Muy bien, Fernando, se ve que lo has leído muy bien. Es que el mundo precomercial es básicamente patético-enfático. El mundo comercial es prosaico. Prosaico en el sentido en que es prosaica la ciencia. O sea, que es que en realidad no puedes decir que una ecuación sin despejarla y ver que normalmente tiene muchos decimales. Esta actitud de observación concreta y de, digamos, de trial and error, de ensayo y error, pues esto es lo que caracteriza, por ejemplo, yo qué sé, yo escribo este libro y a lo mejor no lo va a leer nadie. Tú llevas este programa y a lo mejor desciendes o subes en audiencia. Desde la perspectiva comercial, vamos, desde lo que se llama sociedad comercial, que es la sociedad liberal, o la sociedad basada en que el valor supremo es la autonomía, aunque esto implique indeterminación, comparada con la otra, que es la sociedad de la seguridad. Entonces ya no se puede hablar de la libertad con minúscula en el sentido de iniciativa práctica, de que tú puedes seguir con este programa o yo puedo seguir escribiendo, pero si no quisiéramos, no querríamos. No. Todo se convierte en absolutamente importante. Hay un tono, digamos, de relieve, que por eso he llamado antes patético-enfático, pero que se puede emplear en otros sentidos, que es
misional, por ejemplo. No sirve para ello dogmático, no sirve para ello. Cuando vemos que la vida está tan llena de, no ya de cambios, sino de cambiar de idea. Y si no cambias de idea, entonces pues simplemente te conviertes en una estatua de sal, como la mujer de Lot. Siempre hay esta reserva de decir, no, es que ahora, antes había una libertad mera, simple libertad. Ahora hemos deificado a la libertad, como Weber hace. No es que tengamos procesos racionales y que unos despejen bien las ecuaciones y otros las despejen chapuceramente. No, hemos cambiado todas las iglesias de Francia y más de 1000 templos. Son templos a la razón, con mayúscula. Esto es consustancial, porque si tú te fijas luego en el proceso que se puede dar en la China de Mao o el que se da en la Rusia de Lenin, siempre implica el mismo movimiento patético, enfático, dogmático, adjetival. Empiezan a importar mucho más en el discurso los adjetivos y los adverbios que los sustantivos y los verbos, aunque los sustantivos y los verbos son la esencia de la lengua. Por ejemplo, en el 19 la primera reacción que se tiene ante la revolución industrial es el gran movimiento utilitarista, la razón utilitaria. Bueno, pues si tú luego te pones a mirar en detalle qué dice Malthus, qué dice Ricardo, Bentham, no hablan son hedonistas, no hablan de lo deseado o de lo que deseamos, no, hablan de lo deseable. Se hace todo adverbial. Igual sucede con los revolucionarios franceses. O sea, el lenguaje se convierte en una caja de resonancia emotiva, en vez de en un vehículo de traslación de información objetiva. Otra paradoja. Dentro del cristianismo se produce, cuando llega Lutero, cuando llega el protestantismo, cuando llega Calvino, se detiene en cierto modo el proceso de oscurantismo iniciado por el catolicismo y aparece algo que en definitiva va a conducir al capitalismo. Lo bueno es que ya lo ha conducido. Yo lo trato con más de cerca este asunto. El capitalismo ha llegado ya con la letra de cambio, que posiblemente es el gran invento de los judíos para defenderse de las terribles persecuciones medievales. Y esto estamos hablando del siglo XII. Calvino y Lutero son del XVI y van a producir esa gran perla de la realidad de la libertad que es Holanda, la Holanda del siglo XVII. País admirable, donde sí, los haya. Claro. No, con Calvino y Lutero lo que queda muy claro es que el cristianismo se quita la hipoteca pobrista. El cristianismo tiene suficientes contenidos, piensan Lutero y Calvino, también lo piensa la Escuela de Salamanca, también lo piensa la Contrarreforma. El cristianismo no necesita ser pobrista. El cristianismo es la enseñanza del amor y el cultivo del respeto interpersonal. Y entonces no es para nada preciso que los ricos sean malos, que los pobres sean buenos, que la compraventa sea equivocada y que la propiedad sea un crimen y que el comercio sea el instrumento de ese crimen. Con Calvino y con Lutero queda claro, pero queda también claro con Molina, con Báñez, con Suárez, con Soto, con los españoles de la Contrarreforma. Es simplemente que el mundo ha progresado ya hasta un cierto punto donde las viejas, digamos, la vieja construcción esta de buenos y malos, verdadero o falso, claudica. O sea, lo que realmente sufre con la sociedad comercial es el maniqueísmo, el dualismo, el que podamos realmente decir de una cosa, esto es completamente esto y nada de lo otro.